Un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora, a esta transmisión del espectador. Hoy vamos a estar hablando, vamos a tener una conversación sobre el presupuesto general de la Nación para 2021. Pues es un año en el que se espera que haya o que sea el año de la reactivación económica después de toda esta situación que estamos viviendo, la coyuntura del coronavirus. Se espera para este año 2020 pues una caída en el PIB muy importante, un incremento en el desempleo muy significativo y por lo mismo unos índices de pobreza que implicarán o significarán unos retos muy importantes para el gobierno y para el país. Por lo tanto, el presupuesto para 2021 se considera clave, se considera esencial para combatir estos indicadores de desempleo y de pobreza y para contribuir pues, a la reactivación económica del país. Y para eso hemos invitado hoy a tres personas, tres conocedores de este tema para poder tener sus perspectivas respecto a si el presupuesto general de la Nación para el próximo año es el presupuesto que requiere el país, es un presupuesto que está a la altura o no de las necesidades del país para los próximos meses. Entonces, pues me gustaría presentarlos. Estamos con Mario Valencia, director de Sede de Trabajo, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y Catalina Ortiz, representante a la Cámara. Y me gustaría pues empezar preguntándoles pues como por sus apreciaciones generales o como su impresión, la impresión que les dejó este presupuesto una vez lo conocieron. Para ustedes, este es un presupuesto que se ajusta a las necesidades que va a tener el país en los próximos meses. Entonces, si quieren, empecemos por Catalina, representante. ¿Qué opina de este presupuesto y cuáles fueron sus impresiones al conocer estas cifras? Digamos que los presupuestos por lo general tienen un montón de mentiritas, pero este presupuesto de 2021 es un presupuesto de las mentirotas. Nadie le cree a un solo de los supuestos del presupuesto del 2021. Uno mira los supuestos en los que está basado en términos de crecimiento y todo el mundo cree que vamos a decrecer mucho más de lo que está planteado tanto para este año y para el otro. Y por lo tanto de ahí se desprenden todos los temas de déficit, etcétera, etcétera. Entonces es un presupuesto que no va a estar a la altura porque arranca muy mal cuando no es sincero con los datos y cuando además la discrepancia entre lo que plantea el presupuesto y lo que la gente lo que los expertos, y no lo digo yo, lo dice, aquí tenemos otros dos expertos que van a hablar de eso, pero lo dice el Banco de la República, lo dice la Contraloría General de la Nación, de la República, perdón. Definitivamente no podemos tener un presupuesto que yo creo que a duras penas les cuadra en PowerPoint, pero de ahí a la vida real no cuadra ese presupuesto. Entonces, arrancar con ese tema de que definitivamente no cuadra. Tiene alguna que otra cosa que se puede salvar de este presupuesto, pero definitivamente uno arranca muy mal cuando los supuestos no tienen nada que ver con lo que se plasma en ese documento. Hoy Okay. aprobamos un presupuesto de 314 billones de pesos y lo que tenemos que esperar es ver cómo es que van a financiar eso y ver cómo nos vamos a mover dentro del presupuesto para que se financien mejor algunos de los sectores que más generan empleo y recuperación. Sí, precisamente como lo dice la representante, pues justamente el monto del presupuesto por casi 314 billones fue aprobado hoy por las comisiones económicas. Eh, si quieres, sigamos, Luis Carlos, ¿cuáles fueron tus impresiones sobre este presupuesto que además, pues se dice que es más o menos el 21% del PIB, una proporción muy similar a lo que veníamos teniendo? Entonces, mucha gente también está diciendo, estamos teniendo lo mismo que como si no hubiera pandemia. ¿Tú qué opinas? De acuerdo, a ver, creo que lo primero que, si uno le hace seguimiento a esto, lo primero que uno ve es que el aumento del presupuesto total frente al año anterior fue bastante grande, incluso ajustando pues por la inflación, vemos un aumento real en total de 35,7 billones de pesos. Uno podría decir, eso es un aumento del 13%, es grande, pero si uno se va a ver el desglose, la mayor parte del aumento es en pagos de deuda pública. ¿M? Eh, y de la misma manera, eso implica, pues, el presupuesto general de la nación tiene, por un lado, un presupuesto de rentas que nos dice cuál es
los ingresos que se van a tener y otro los pagos. Entonces, si uno se va a ver el presupuesto de rentas, hay un aumento grande en lo que se conoce como ingresos de capital, que más o menos son dos clases de cosas. Uno es endeudarse y otro vender empresas del Estado. Entonces, lo que está planteando este presupuesto, más que nada entre líneas, porque es muy impreciso o muy, digamos, muy etéreo, ¿sí? Es que el gobierno va a endeudarse para pagar deuda. Seguramente está planteando refinanciar deuda existente actualmente. Uno intuye, y todo esto son intuiciones por la falta de claridad del ministerio, pero uno intuye que se busca hacer esto porque en este momento los mercados internacionales están dispuestos a comprar la deuda del país a unas tasas de interés relativamente bajas. Y entonces eso deja la pregunta de por qué estamos, o sea, por qué, pese a que tenemos buena credibilidad en este momento en los mercados internacionales, tan así que el ministerio quiere refinanciar la deuda en unas tasas de interés más bajas, ¿por qué no se le está metiendo el músculo financiero del Estado? ¿Por qué no se le metió el músculo financiero del Estado a preservar el empleo de los colombianos en estos momentos tan duros? Si uno se va a ver el resto del presupuesto, lo que no es deuda, lo que se conoce como gasto primario, en efecto vemos que no hay grandes cambios y pues decir que este es un presupuesto que le apueste a la recuperación o que sea algo importante, algo distinto a lo que siempre hemos tenido con o sin pandemia, pues es más una cuestión de marketing que de la realidad que uno ve en las cifras. Ok, Mario. Alejandra, buenas tardes. Gracias al espectador y a FESCOL por la invitación. Es un gusto estar en este panel con la representante Catalina Ortiz y con Luis Carlos Reyes. Yo coincido con la representante Catalina Ortiz sobre el tema de lo fantasioso del presupuesto. Yo realmente creo que ver los supuestos de la reactivación para el próximo año y pensar que en el 2021 la economía va a recuperar todo lo que va a perder en el 2020, no sé, quisiera ver esos modelos y quisiera ver esos cálculos para ver de qué libro de ciencia ficción sacaron los supuestos. Lo segundo que quisiera decir es que yo creo que es un presupuesto de todas formas insuficiente. El país este año va a perder alrededor de las cifras más conservadoras, dicen que alrededor de 60 billones de pesos, pueden ser entre 60 y 70 billones de pesos. Y este es un presupuesto que se aumenta en algo así como 40 billones de pesos, pero que de entrada ya tiene desfinanciados algo como 20 billones de pesos. Es decir que por una parte es insuficiente, por otra parte está desfinanciado y por otra parte lo que ve uno en términos de prioridades, como lo decía Luis Carlos, es que pareciera que fuera un presupuesto en un escenario normal, no en un escenario de la peor crisis económica que ha sufrido el país en los últimos años, en las últimas décadas, con la peor tasa de desempleo desde que se tengan datos, con las perspectivas además de retroceder entre 10 y 15 años en lo que se había, digamos, avanzado en materia de pobreza y lo que va a significar también el retroceso de la desigualdad, sino que es un presupuesto como en una economía común y corriente cuando se miran las prioridades. Entonces uno analiza las prioridades y lo que primero que se encuentra es el servicio de la deuda. La cuarta parte del presupuesto es para pagar servicio de la deuda cuando, digamos que hay países que están considerando o aplazamiento del pago de intereses o la renegociación del pago de la deuda. Y aquí el presupuesto, la mayor preocupación es cómo se apropian recursos para pagar el servicio de la deuda. Y eso es muy coherente con que las políticas de reactivación están muy ligadas a la idea de que sea el sector privado el que lidere la reactivación, no el Estado. Puedo dar un dato concreto y es que en cuanto a la reactivación de las obras de infraestructura, el Estado dice vamos a gastar 100 billones de pesos y uno dice ¿de dónde van a salir los 100 billones de pesos? Y resulta que solamente 9 billones de pesos salen de los recursos del Estado. El otro es lo que puedan conseguir los privados. ¿Cómo lo van a conseguir? A través de crédito. Entonces creo que la preocupación del gobierno es mantener al sector financiero saneado como una especie de presupuesto de plan de salvamento del sector financiero para que la reactivación tenga que darse es por la vía de que los privados vayan a pedir créditos al sector financiero. Entonces, me parece que en términos de prioridades está bastante equivocado también porque no es un presupuesto de reactivación económica realmente. Ok, respecto a lo que dicen, pues me llama la atención varios puntos, pero quisiera preguntarles como hasta qué punto no creen
pues que este presupuesto pues tiene en cuenta una restricción fiscal muy grande que tiene Colombia y, por ejemplo en el debate de hoy pues resaltaba un poco que poco se hablaba de los supuestos que tiene el gobierno en cuanto a precio del petróleo, dólar, estos indicadores macroeconómicos que pueden hablar un poco también de las limitaciones a las que se puede ver enfrentado el gobierno. Entonces, mi pregunta es, eh, si no consideran que el presupuesto pues tiene estas limitaciones porque el gobierno se está enfrentando a un hueco fiscal grande, a no poder gastar tanto, a tener que seguir, digamos, manteniendo la confianza inversionista, a que está atendiendo, digamos, a otros puntos que no se pueden tampoco desatender. No sé, la representante Ortiz, ¿qué quiere decir al respecto? Yo creo que ahí hay un balance muy fino y creo que apunta a una cosa estructural de este país. Nosotros nos cogió esta crisis con un 54% de deuda, mientras que a un Perú lo coge con la mitad de eso. Entonces, digamos que las condiciones estructurales de un país endeudado, altamente endeudado como es Colombia, pues hace que en efecto el espacio que tenemos en una pandemia, o si hubiera sido, no hubiera sido esta pandemia, sino una catástrofe ambiental o lo que fuera, son muy complicados. Y yo creo que hay que, yo comparto que este presupuesto no tiene en cuenta lo suficiente el tema de la pandemia, pero creo que eso se debe precisamente a ese tema del espacio fiscal. O sea, creo que hoy había voces que decían que aumentáramos el monto de esos 314 billones, que ya, como decía Luis Carlos, es un 13% más que el año pasado, ajustado y demás. Pero yo no creo que responsablemente uno pueda pedir un monto superior a ese. Y creo que se debe a eso, que hay que tener un mínimo grado de responsabilidad fiscal. Y creo que ya como estamos, lo que tenemos que hacer es movernos dentro de ese monto que propuso el gobierno y movernos para que haya más gasto precisamente alrededor de aquellos sitios que en donde más se genera empleo, etcétera, etcétera. Okay. Luis Carlos, ¿tú qué piensas? No te oí. Silenciado el micrófono. Gracias. Creo que hay que diferenciar entre la situación de largo plazo y de corto plazo. En el largo plazo tenemos un hueco fiscal. Ese hueco fiscal lo abrió este Ministerio de Hacienda con el recorte de impuestos a las empresas que hizo. Inicialmente la idea era, y eso era muy claro en la propuesta inicial de la Ley de Financiamiento de 2018, la idea era cubrir ese hueco fiscal con el IVA a la canasta familiar, pero dada la oposición que hubo en el Congreso al IVA a la canasta familiar, entonces se hizo únicamente ese recorte de impuestos y seguimos con ese hueco. Claro, cuando una persona con buen crédito entra en un momento de ingresos un poquito bajos, los mercados están dispuestos a extenderle crédito incluso a muy buenas tasas y esa es la situación en la cual actualmente está Colombia. Yo pienso que deberíamos utilizar en este momento nuestro buen crédito para invertir de manera de cero timidez en la recuperación del país, cosa que el Ministerio de Hacienda, que este gobierno no está haciendo, porque, por ejemplo, se negó a subsidiar las nóminas de los trabajadores formales, informales que perdieron su empleo durante la cuarentena, aunque haciendo las cuentas el Ministerio de Hacienda sabía que contaba con los recursos, incluso con lo que no se ha gastado del FOME hasta ahora. Creo que en este momento deberíamos utilizar esa credibilidad que tenemos en los mercados internacionales para invertir desde ya en nuestra recuperación. El mismo argumento que se está utilizando de por qué es muy importante prestarle a Bianca porque reconstruir una empresa o sea, porque reconstruir una empresa es mucho más lento que no dejarla fallar. Digamos que es un argumento que hay que evaluar, pero es exactamente el mismo argumento que el gobierno debió haber hecho para toda la industria nacional que se destruyó durante esta cuarentena. Y sin embargo, no invirtió en evitar que se nos cayera, que se nos perdiera uno de cada 5 empleos. Entonces creo que hay espacio para tomar medidas audaces. Hay una diferencia muy grande entre ser responsable fiscalmente y ser tímido. La prudencia a veces es tomar decisiones eh, radicales y en este momento necesitamos eso.
En cuanto a la deuda que Colombia tiene como porcentaje del PIB, mencionaba la representante, sí, es alrededor de la mitad del PIB. Hay países con excelente crédito que tienen deuda bastante más alta que la nuestra. El consenso de los analistas económicos, pues académicos, es que no hay una cifra mágica a partir de la cual la deuda sea demasiada para que estemos en una situación de estrechez fiscal. ¿Sí? Las recomendaciones que han venido de personas como por ejemplo Kenneth Rogoff, exdirector del Fondo Monetario Internacional, no estamos hablando del Foro de Sao Paulo, sino estamos hablando del exdirector de Estudios Económicos del Fondo Monetario Internacional, mejor dicho, el coco neoliberal, estaba diciendo gasten, 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 saquen plata prestada. Entonces es un poco rara esa supuesta ortodoxia que está manejando el Ministerio de Hacienda, no es acorde con las recomendaciones de los análisis académicos más serios que tenemos. Ok, Mario, ¿tú qué opinas? Sí, y creo que en días pasados, pues, habías dicho que pues tú no veías a otros países con altos niveles de credibilidad, países desarrollados teniendo como esta misma preocupación que sí tiene Colombia. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, Alejandra, quería justamente empezar por eso, es decir, que yo no me imagino una situación en la que los países puedan tener más libertad de romper la ortodoxia económica, de romper, digamos, con esos modelos tradicionales que en estos momentos. Entre otras cosas, porque todos los países lo están haciendo. Yo miro los datos recientes del Fondo Monetario Internacional que plantea cuánto va a ser el gasto público de algunos países como porcentaje de su Producto Interno Bruto para el año 2021. Y miro la lista y no encuentro en esos países, estoy de acuerdo con Luis Carlos, no encuentro ningún país que haga parte del Foro de Sao Paulo. Son todos los países más capitalistas del mundo que van a gastar. Francia, 58% del PIB el próximo año. Finlandia, 56%. Estados Unidos, 40%. Japón, 38%. Y Colombia, algo así como el 21%. Entonces uno dice, ¿por qué no en estos momentos cambiar esa lógica? Y de todas formas, si fuera la preocupación del grado de inversión, todos los países van a perder el grado de inversión. Y a Colombia le preocupa mantener en estos momentos el grado de inversión, le preocupa mantener esa ortodoxia cuando probablemente todos los países la van a perder. Aquí incluso no se nos puede olvidar una cosa, Alejandra. El presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, que no lo identifico tampoco dentro del grupo del Foro de Sao Paulo, propuso hace unas semanas que por qué el Banco de la República no actuaba como prestamista del gobierno nacional y de las empresas, que además lo permite la Constitución. La Constitución dice que el Banco de la República puede ser prestamista de última instancia del gobierno nacional. Yo no me imagino, de nuevo, una situación en la que pudiera haber una situación de tal magnitud de emergencia en la que el banco tiene que actuar. Y el banco tiene 54.000 millones de dólares de reservas internacionales. Yo no estoy diciendo que nos las traigamos todas, pero ¿por qué no trae una parte de esas reservas? Actúa como prestamista del gobierno nacional para reactivar la economía. Es que si aquí no hay una inyección masiva de recursos, que ya de hecho el Estado colombiano pecó, y por eso las tasas de desempleo que Luis Carlos estaba comentando, pecó por subestimar la crisis en los primeros meses y por eso generó esa tasa de desempleo, porque no hizo una inyección masiva de recursos. Y esos recursos, pues hoy pueden ser, digamos, en una muy buena medida de la deuda nueva que está adquiriendo el gobierno nacional, pero también pudo haber salido de haber renegociado parte de esa deuda, de haber aplazado el pago de servicios. Pero el próximo año no solamente no los aplazó, sino que el próximo año el rubro que más crece en el presupuesto es el del servicio de la deuda. Pero además tampoco considera la posibilidad de que el Banco de la República pueda actuar con una emisión monetaria como lo están haciendo la mayoría de países del mundo. Y termino con esto, y si lo que está esperando el gobierno es que se haga a través de inversión privada, de la inversión extranjera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha establecido que este año la inversión extranjera va a caer en alrededor del 20%, del 30% a nivel global, y el próximo año esa caída va a estar por ahí por niveles similares. Es decir, que pensar en una reactivación a través de la inversión extranjera que no va a llegar, que es una ilusión que vaya a llegar esa inversión extranjera en estos momentos, pues me parece que sí deberíamos acudir a que sea el Estado a través de una intervención de recursos del Estado el que lidere esa reactivación económica, y para eso va a tener que destinar más recursos que los que están en este presupuesto.
Ok, les recordamos a todas las personas que se están conectando con nosotros que estamos hablando del presupuesto general de la Nación que se está debatiendo para 2021. Este es un debate en alianza entre el espectador y FESCOL. Y quisiera, pues, preguntarles ahora, lo han mencionado un poco, han mencionado algunos ejemplos, pero si ustedes dependieran, si les pregunto, ¿ustedes cómo recompondrían ese presupuesto, abandonando un poco esa ortodoxia o esa timidez, como le decía Luis Carlos? ¿Por qué apostarían? Apostarían, mencionaban, por ejemplo, lo de subsidiar o apoyar las nóminas. Hoy también escuchamos un poco sobre el descontento porque cosas como la renta básica pues ni siquiera están en discusión. No sé si ustedes dependieran, si ustedes dependieran hacia dónde pues dirigirían esos recursos y pues si digamos no se le prestara tanta atención a la deuda como se está haciendo. Representante. Pues yo creo que de rescatar en el presupuesto está lo que tienen hoy en vivienda e infraestructura, pero yo definitivamente le metería mucho más a vivienda, le metería muchísimo más a los temas de... A mí me aterra que vayamos a tener cosas. Nosotros tuvimos creo que en eso tuve algún evento con Luis Carlos sobre el tema del crecimiento sin empleo. Y a mí me aterra que vayamos a tener una recuperación sin empleo. Ya todo el mundo lo dice, las empresas se están dando cuenta que pueden subsistir con menos trabajadores. Entonces tenemos el riesgo grande de que si el gobierno con su gasto no se mete directamente a fomentar aquellos sectores que son intensivos en empleo, por eso el presupuesto de Mincomercio, de Industria y Turismo siempre ha sido pírrico, pero este año incluso le reducen aún más. Hay que aumentar ese presupuesto. Hay que aumentar las cuentas específicas y en eso Luis Carlos también tiene razón, que es un presupuesto todavía muy, digamos, con unos rubros muy grandes en donde uno no se puede meter al detalle. Creo que me metería con el tema de la distribución regional, que por ahora ni siquiera lo hemos visto. Eso es un presupuesto que favorece las regiones que más poder político tienen y muchas regiones que necesitan y que han tenido una caída más dramática en el empleo, caso de Cali, por ejemplo, en el Valle del Cauca, y mi región, por hablar de ella, que deberían tener un tratamiento de acuerdo a la pérdida que han tenido en la pandemia para la recuperación. El Ministerio de Agricultura, Cultura, todos esos son, digamos, rubros que se podrían manejar dentro de los mismos 314, básicamente pagando menos deuda este año y tirando esa deuda para más largo y invirtiendo en estos sectores que tienen, por ejemplo, en vivienda un multiplicador tan alto y en los otros, pues un impacto sobre el empleo. Básicamente eso. Ok, Luis Carlos. Bueno, yo creo que lo primero que a mí me gustaría para responder esa pregunta es tener claras las cuentas y las cuentas no están claras. El ejercicio anual del presupuesto general de la Nación, como se viene haciendo desde hace muchos años, pero es una situación que se ha agravado en este gobierno, es tal que el ministro de Hacienda le pide al Congreso un cheque en blanco y el Congreso se lo otorga. Voy a leer dos o tres detalles del presupuesto general de la Nación de este año para que nos demos una idea de ese problema, ¿sí? Voy a concentrarme en los siguientes, digamos, en los siguientes sectores, en los ministerios de Educación, de Salud, Trabajo, Hacienda y Defensa. ¿Por qué elijo esos? Porque son los más grandes. Ahí hay 138 billones. Eso es más de la mitad de la plata que se va a cosas distintas a deudas. ¿Sí? O sea, aquí estamos hablando de más del 50% del gasto primario del gobierno. Entonces analicemos los uno por uno y lo sorprendente es que va a ser rapidísimo. O sea, uno piensa, no, pues el presupuesto para cada una de esas cosas es una larguera y resulta que no. Veamos qué hay en educación. En el presupuesto que presentó el ministro de Hacienda, en educación hay 42,7 billones en funcionamiento y eso no tiene más explicación. Dice funcionamiento y ya, se acabó. Está casi que al centavo el detalle de cuánto es la cifra, pero no nos dice estamos invirtiendo, no sé, por ejemplo, en conectividad
de escuelas primarias rurales para tener internet durante la pandemia? No, 42 billones en funcionamiento. Entonces, de pronto la plata está en la inversión, ¿cierto? Bueno, resulta que de los 2,9 billones de pesos que hay en inversión en educación, se van a rubros que se titulan calidad, fomento y fortalecimiento de la educación. Eso no quiere decir nada. O sea, ¿acaso íbamos a gastar en bajar la calidad, en desincentivar o en debilitar la educación? Por supuesto que no. Vámonos a salud. Estamos en una pandemia, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto de salud de este gobierno? Bueno, para el 2021 son 33,8 billones en funcionamiento sin mayores aclaraciones y 0,56 billones en inversión, de los cuales 0,54 billones se van a salud pública y prestación de servicios. O sea, los rubros de inversión en salud son salud, no nos dicen más. Trabajo es una situación similar. Seguramente Catalina está familiarizada con esta dinámica. Aparte de la deuda, el rubro del presupuesto general de la Nación que más aumentó fue el sector Hacienda. El Ministerio de Hacienda aumentó en su presupuesto 4,5 billones frente a 14,5 billones del año pasado. Y lo que vamos a observar desde una se la pronostico, es lo que vamos a observar durante lo que queda del debate de presupuesto, es que esa bolsita que dejó Hacienda la va a ir negociando con los distintos intereses que están representados en el Congreso de la República, algunos sumamente legítimos, son nuestros representantes, otros no tan legítimos, y de esa bolsita va a ir obteniendo los votos de los congresistas que se necesitan para que pase este gran cheque en blanco, en el cual, en últimas, lo que estamos diciendo es, señor ministro, tome, cruzamos los dedos para que usted administre esto con sabiduría. Entonces, lo que yo le cambiaría el presupuesto sería, primero lo haría específico para que pudiéramos hablar de si sí nos sirve para una pandemia o no. Ok. Mario, ¿tú por qué apostarías? Yo haría varias cosas diferentes, seguramente. Una cosa que haría es que yo creo que sí es necesaria hacer una reforma tributaria muy pronto. Y esa reforma tributaria tendría que tener, digamos, varios elementos diferentes a los que está pensando el gobierno nacional. Un primer elemento es, sin duda, el análisis, la evaluación y la eliminación de algunas exenciones tributarias, pero no las exenciones tributarias que está pensando el ministro Carrasquilla. Es que cuando uno habla de exenciones tributarias, él está pensando en las exenciones de IVA. Resulta que eliminar las exenciones de IVA es aumentar el precio de los productos, porque el productor es obvio que va a trasladar en mayores precios, esas exenciones a las que ya no va a tener derecho. No, estamos hablando de exenciones tributarias a la renta de las personas jurídicas, especialmente a la renta de las empresas. Y eso para el año 2021 va a tener un costo de alrededor de 23 billones de pesos. Entonces, si uno empieza a sumar, pues ahí seguramente no serán los 23 billones, pero ahí habrá algunos recursos de exenciones que no están justificadas porque no generan mayor inversión o porque no son sectores que estimulan la creación de empleo, como lo decía la representante Ortiz, y yo creo que esa tiene que ser una preocupación en estos momentos, la generación de empleo en una situación dramática en estos momentos. Y por otra parte, por el contrario, lo que plantea las cuentas del gobierno nacional, Luis Carlos le decía que no cuadran las cuentas, y es cierto, pero además hay unas cuentas que son asombrosas. Para el próximo año en materia de impuestos, lo que más se espera que vaya a crecer el recaudo, los recursos de la nación por la vía de los impuestos, es en IVA. O sea, es en IVA en medio de una sociedad que ha quedado en una muy buena parte desempleada, que no tiene ingresos suficientes y que el IVA por naturaleza es un impuesto regresivo. Y los datos que da el gobierno nacional es que en IVA el crecimiento va a ser de 24%, cuando en renta, que es un impuesto directo, va a ser de 6,7%. Es decir, esto no debería ser así y debería haber una reforma tributaria que corrija esa situación de regresividad. Y otra segunda cosa, una segunda y una última cosa, tiene que ver con los sectores que necesitan estímulo. Esta crisis no es como las crisis tradicionales del capitalismo, digámoslo, la crisis de 2007 o la crisis de la década del 70 o la crisis del 30, en donde se corregían solamente con un estímulo a la demanda. Nosotros necesitamos más que un estímulo a la demanda. Yo estoy de acuerdo con la renta básica, yo estoy de acuerdo con el subsidio a la nómina, pero no es suficiente, porque si usted hoy
solamente entrega recursos a los consumidores en una muy buena medida por la estructura productiva del país se van a gastar esos recursos en la importación de mercancías. Así que eso va a generar digamos, un problema asociado a eso, que es un aumento del déficit en las cuentas externas de nuestro país, un déficit en la cuenta corriente, que puede terminar siendo incluso contraproducente para nosotros. Así que se necesita también al mismo tiempo un estímulo a la oferta, apoyar a sectores productivos. Y llama la atención que en el presupuesto sectores como el agro caen 7% cuando fue el único sector productivo que en el segundo trimestre no decreció. Entonces, el sector que no decrece, que es en una muy buena medida lo que está de alguna forma sosteniendo la economía, se le recorta el presupuesto en 7%, pero a la minería se le aumenta. Así que el mensaje que está enviando el gobierno nacional con esto es que le va a apostar a un modelo de reactivación o un modelo de crecimiento soportado en lo que ya tenía el país antes de la emergencia sanitaria, que es en una muy buena medida las obras públicas, que ya venía dándose por ese lado, y la minería, que es el modelo que ya fracasó. Es decir, la vuelta a la normalidad va a ser la vuelta a la normalidad de un país que antes de la emergencia sanitaria ya venía en un proceso de desaceleración y ya venía en un proceso acelerado de destrucción de puestos de trabajo y de aumento del desempleo. Así que las prioridades en términos de los sectores que se apoyan deberían ser a sectores de alta capacidad productiva como el agro y la industria y de alta capacidad de absorber fuerza de trabajo, que es lo que se necesita en estos momentos, y todos sabemos que ni el sector financiero ni la minería son esos sectores. Ok, Mario se adelantó a varios temas que quería tocar, pero volveré sobre ellos en un momento. Quisiera retomar algo que dijo la representante, que pues tiene que ver con los sectores que dinamizan la generación de empleo. Y quisiera preguntarles por dos elementos en particular. Uno es, hemos visto que precisamente pues la preocupación de una reactivación sin empleo, sin generación de empleo, pues es enorme. Entonces, en ese desempleo hemos visto cómo el desempleo femenino ha sido pues también muy grande. Esta situación está afectando particularmente el empleo de las mujeres. Entonces, en ese sentido de apoyar sectores que son intensivos en generación de empleo, quisiera preguntarles cómo se podría apoyar esta recuperación del empleo femenino. Sé que mencionaron, por ejemplo, el tema de obras públicas, la minería, dice Mario, pero pues estos no son sectores en donde predomine la mano de obra femenina. La mano de obra femenina está en comercio, está en industria, en comercio, en manufacturas, en educación, en servicios en general. Entonces, ¿cómo se podría contribuir a través de este presupuesto para la reactivación del empleo de las mujeres? Y otra pregunta de otro sector que ha sido clave, y Mario ya lo mencionaba, es el sector del agro, y de parte de los gremios también ha habido pues un llamado, y en esto creo que, digamos, había una convergencia de diferentes sectores diciendo el presupuesto del agro es muy bajo, ya venía recortado y ahora vuelve y cae. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre seguridad alimentaria, sobre digamos, un sector que no nos ha dejado, entre comillas, morir durante la pandemia, sino que ha estado ahí todo el tiempo activo y pues alimentando a los colombianos? Quisiera preguntarles por esas dos cosas, empleo femenino y agro. Representante. Sobre el empleo femenino, yo creo que este es un tema estructural de este país. Incluso hay algunos muestras de que es un problema a nivel mundial. Tiene que ver con roles, tiene que ver con un montón de cosas que superan lo que uno puede hacer vía este presupuesto, pero sí hay algunas cosas que se pueden hacer en este presupuesto. El gobierno tuvo a bien, como uno de los últimos decretos del estado de emergencia, armarse un patrimonio autónomo para los temas de fomento a las mujeres. Y eso pareciera que beneficia a las mujeres, pero no las beneficia. ¿Por qué? Porque en lugar de poner criterios de igualdad y de equidad dentro de los patrimonios y dentro de las bolsas de recursos que hay ya, ponen un recurso aparte que genera burocracia, que genera... y no, además, si miras en el presupuesto, en ninguna parte está la plata para ese nuevo patrimonio que crearon. Creo que es el decreto 810, si mal no estoy, el último decreto que se creó con la emergencia. Entonces, yo básicamente me parece que es una gran pregunta. Hay unos sectores que uno sabe en donde están las mujeres, en el sector gastronómico hay muchísimas mujeres cocineras, meseras,
En el sector de turismo sostenible, hay también muchísimas mujeres, pero nosotros también sabemos que las mujeres están más en la informalidad que los hombres, esos datos son absolutamente claros. Entonces, si queremos realmente llegarle a las mujeres, tenemos que ser mucho más audaces que sencillamente apuntarle a un sector u otro, porque puede que las mujeres, por ser las informales, sean aquellas que no pueden acceder hoy al tipo de ayudas que está dando el gobierno. Entonces, yo creo que supera el tema del presupuesto, aunque el presupuesto puede dar unos primeros pasos. Y repito, lastimosamente se crearon ese nuevo patrimonio que yo creo que se atraviesa en el camino de una mayor igualdad. En el tema del agro, estaba mirando lo que aumenta un rubro, una cuenta de las poquitas cuentas hasta donde uno puede llegar a mirar de inserción a cadenas productivas, de vinculación de los pequeños productores a las cadenas productivas, y es pírrico el presupuesto para ese tipo de cosas. Entonces, nosotros necesitamos conectar mejor a nuestros pequeños agricultores. Eso pasa por meterlos a las cadenas en toda su producción. Hoy, ¿cómo dio de pesar ver la cantidad de fruta, la cantidad de bienes que se nos pudrieron al lado de las carreteras porque no pudieron llegar a ningún lado en la pandemia? Nosotros tenemos una crisis realmente importante con nuestros pequeños productores y este presupuesto no se compadece, y definitivamente, si bien aumenta con respecto al año anterior, necesitamos un tema mucho más agresivo, tanto de recursos como de acción efectiva del Estado para lograr llegarle a esos pequeños productores. Ok, Luis Carlos. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice la representante. Hay un problema estructural grandísimo en términos de empleo de las mujeres que venía desde antes de la pandemia y que la pandemia ha empeorado. Creo que el sector de la economía del cuidado se ha recargado aún más sobre las mujeres. Si los niños, por ejemplo, no pueden ir al colegio, sino que se tienen que quedar en la casa a causa de los roles de género que tenemos, ese es un trabajo de cuidado que se va a recargar sobre las mujeres, les va a quitar tiempo que pueden utilizar en otro tipo de empleo, y va a contribuir a que se desenganchen de la fuerza laboral formal. Y esto nos muestra la investigación que tiene repercusiones sobre la carrera profesional de las mujeres durante muchísimos años posteriores a estas desinserciones de la fuerza laboral formal. ¿Qué sectores? Claro, hemos estado hablando mucho de reactivar, eso me parece una buen apunte el que haces. O sea, se está hablando mucho de reactivar el sector de la construcción, por ejemplo, que es un sector predominantemente masculino. Si uno se va a ver cuáles sectores son, tienen una población femenina grande, son dos sectores que precisamente son cruciales en este contexto de pandemia: la educación y la salud. Las maestras, porque son maestras, la mayoría de los colegios públicos de nuestro país son mujeres, y este es un sector absolutamente determinante para el futuro del país. El sector salud también, especialmente por el lado de las profesionales del cuidado, enfermeras, también es un sector bastante más femenino que, por decir algo, la construcción. Si nos vamos a ver qué hace este presupuesto con respecto a esos sectores, voy a ser cansón con este tema y voy a insistir en que les acabo de leer la totalidad del presupuesto de educación y de salud que hay para este año, y es un cheque en blanco absoluto al Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que podemos decir es: crucemos los dedos para que el ministro de Hacienda use bien ese cheque, o de lo contrario, desde el Congreso de la República exijamos un desglose serio, programa por programa, peso por peso, y no billón por billón. Ok, Mario. Alejandra, yo creo que son dos elementos muy importantes que has planteado, que son centrales en la discusión de la reactivación del país en estos momentos: el del empleo de las mujeres y el del sector agrícola. Yo creo que a eso deberíamos prestarle mucha atención, porque como estamos hablando, digamos, de un presupuesto que debe servir a la reactivación, que debería ser el detonante del crecimiento económico del país el próximo año. Y si las estimaciones del gobierno nacional son que para el próximo año la crisis, digamos, prácticamente ya habrá desaparecido en términos económicos, habremos superado en 2021 la crisis de 2020, cosa pues difícil de creer, pues uno debería pensar que estos dos elementos son fundamentales. Lo
lamentable es que en el presupuesto no hay absolutamente nada que vaya en una orientación de cerrar las brechas de género. No hay ningún elemento del presupuesto que uno pueda decir, este rubro del presupuesto va dirigido especialmente para cerrar esas brechas de género, sobre todo en el mercado laboral. Ya el año pasado, antes de la emergencia sanitaria, teníamos una brecha entre el desempleo de las mujeres y el desempleo de los hombres de alrededor de 6 puntos porcentuales. Bueno, después de la emergencia, digamos, a lo que van los datos a junio, ya esa brecha está en más de 10 puntos porcentuales. Es decir, que uno podría decir, sin temor a equivocarse, que una muy buena parte del costo de la crisis, sobre todo en el mercado laboral, la han pagado las mujeres. Y eso se ve claramente en las cifras del DANE. Nosotros vemos cómo para el mes de julio aumenta la inactividad y eso lo que significa es que más personas tienen que quedarse en sus casas y esa inactividad está representada principalmente por mujeres que tienen que quedarse en sus hogares haciendo actividades de cuidado del hogar que no son reconocidas ni no son remuneradas. Así que algo que podría hacer el presupuesto sería reconocer esta situación y establecer rubros dentro del presupuesto para pagar, para financiar el cuidado del hogar como una actividad reconocida que hace parte, que debe hacer parte de la economía a través de programas de programas públicos, de guarderías públicas, de comedores comunitarios, o el reconocimiento de esas actividades. Eso sería algo que debería hacer el presupuesto si se reconoce que es un problema y que es un problema además que saca a una cantidad de mujeres del mercado laboral y no les permite trabajar porque, pues no les permite trabajar remuneradamente porque están en la casa y debería reconocerse y pagarse además esas actividades. Y lo otro en el agro es que esto también está muy ligado con el tema de la paz, es que el cumplimiento aparte del cumplimiento de los acuerdos de la paz, tiene que ver con el hecho de que se desarrollen actividades productivas en el campo, que esas actividades productivas sean rentables, sean sostenibles en el tiempo, y lo que uno ve, por el contrario, es un recorte en los rubros más importantes. La Agencia Nacional de Tierra se le recortan 34.000 millones, a la Agencia de Desarrollo Rural 81.000 millones, al ICA 6.500 millones. Entonces uno dice, bueno, entonces es claro que no hay un compromiso ni con resolver las brechas que existen, de desigualdad que existen en el país, y por supuesto tampoco hay un compromiso con componentes tan importantes para el crecimiento económico del país, para la sostenibilidad económica del país a largo plazo, como el cumplimiento de los acuerdos de paz y en general, pues digamos, la construcción de una paz sostenible y duradera por la vía de mayor producción y por la vía de una economía que sea más incluyente en todos los aspectos. Ok, otro punto que ya habían mencionado antes y quisiera que ahondáramos un poquito más en eso, sobre sus impresiones, las implicaciones y de pronto explicarle un poco más a la gente que nos está viendo, y es el tema de las enajenaciones como fuente de capital para el gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer con esto? Digamos, ¿qué se recomendaría hacer, representante? Ahí volvemos a los cuentos de vaqueros, porque nos ponen esos 26 billones de 26, 23, ya se me escapa, que vienen que son los recursos de capital y nadie sabe de dónde van a salir. Y cada que uno le pregunta al ministro, el ministro dice, necesitamos un mejor uso del capital, pero nunca nos ha dicho qué van a vender, qué van a capitalizar, cómo. Y yo creo que esa es una de las razones por las que eventualmente la única salida como representante va a ser oponernos a este presupuesto, porque ¿cómo vamos a aprobar una cosa que no sabemos de dónde viene? El gobierno tiene muchas opciones. Infortunadamente, ya las leyes han pasado y está la 226 y está una cantidad de leyes que hacen que ni siquiera tengan que pasar por el Congreso para lograr, para enajenar bienes de la nación. Pero ahí los tres de los que todo el mundo habla es de Ecopetrol, de ISA y de Cenit. Y si los van a vender bien, pero ¿por qué no nos han contado? O sea, ¿cuál es pues no bien, pero por lo menos nos tienen que contar. Entonces, es una preocupación muy grande esa cantidad de recursos de capital que nosotros hoy realmente no sabemos de dónde salen, que nos hablan de unas enajenaciones por 12 billones, no sabemos qué es lo que van a vender por esa plata,
También sabemos que es un muy mal momento, si están pensando vender, pues es un muy mal momento para vender. Entonces, por todos los lados, problemas con este tema, pero lo más importante es que ni siquiera se da el debate y la discusión pública. Es como por debajo de la mesa. Sí, ahí está, y ahí vamos a ver, pero hasta hoy sigo sin saber y le hemos preguntado en cuantiosas oportunidades al ministro y no nos dan razón sobre esos 12 billones exactamente qué es lo que piensan hacer. Sí, eso está muy, muy relacionado con un poco la falta de transparencia que decía Luis Carlos o de claridad que hay en este presupuesto. Luis Carlos, a ti, pues, ¿qué te preocupa sobre este tema? Y no sé si, como decía también María Fernanda Valdés, coordinadora de proyectos de FESCOL, si sea un poco vender la nevera para comprar comida. Por supuesto, y coincido completamente con lo que dice la representante. Hay una falta de claridad tal que la decisión responsable, pues, yo diría de parte del Congreso. Entonces, que recordemos que los congresos, las legislaturas surgen históricamente desde el Parlamento inglés, la Revolución estadounidense, con la idea de que es que usted a mí no me pone impuestos sin el consentimiento del electorado. El eslogan de la Revolución estadounidense fue no taxation without representation, no a la tributación sin representación política efectiva. Y cada año el ministro de Hacienda se molesta porque le piden un detalle más desagregado en qué se van a gastar los recursos. Entonces dicen 12 billones en enajenaciones, en ventas a empresas del Estado. Como y hemos estado desde el Observatorio Fiscal siguiendo en detalle los debates, no hay claridad. ¿Es Ecopetrol? ¿Qué empresa es? Y salió el viceministro de Hacienda a decir que no, lo que pasa es que eso todos los años ahí incluimos un rubro de enajenación, pero no nos lo gastamos, no necesariamente, es por si acaso. No textual, pero es eso, es por si acaso. ¿Qué está reconociendo el viceministro de Hacienda? Que la práctica es exigirle, pedirle al Congreso un cheque en blanco para que entre plata por donde sea y se la gaste como el ministro lo desee, ¿sí? Entrando en detalle, una cosa que me preocupa precisamente de los ingresos es que uno de los rubros es de capital. Entonces están los 12 billones en enajenaciones, están estos 26 otros recursos de capital, que son literalmente eso, otros quién sabe cuáles sean, pero hay uno muy interesante, que son 12 billones de pesos en recursos del balance. Los recursos del balance son las cosas, son plata que tenemos este año y que no se van a gastar. 12 billones de pesos son suficiente plata para haber subsidiado el 100% de las nóminas de trabajos formales que se perdieron durante la cuarentena. Entonces el gobierno está diciendo, nos van a sobrar 12 billones de pesos, eso sin hablar del FOME. Todavía estamos en este año y no les encontramos uso. Dejamos perder 1 de cada 5 empleos del país. Pudimos haber subsidiado esas nóminas, pero no, vamos a planillar 12 billones que nos ahorramos este año frente a lo presupuestado para los gastos del año entrante. Eso es absolutamente inaceptable sin por lo menos una explicación muy clara, y el ministro no la ha dado hasta ahora en los debates. Ok. Mario. Bueno, yo creo que es una... Bueno, primero, si hay una venta de activos, pues digamos, este año no se va a dar porque eso tiene que cumplir una ley. Hay una ley de enajenaciones y tiene un proceso y tiene un trámite que no se va a alcanzar a cumplir este año. Si se hace el otro año, pues no sé, digamos, cuál sea la oportunidad de incluir esos recursos dentro del presupuesto, con qué velocidad llegarían esos recursos, pero también plantea otra discusión que ya lo mencionó la representante, y es la oportunidad de vender esos activos. En general, pues el Estado es el dueño de esos activos y puede tomar una decisión en la que uno esté a favor o esté en contra de la venta de esos activos. Yo en lo personal estoy en contra de que se vendan ese tipo de activos que son importantes además para el desarrollo del país, como ISA o como Ecopetrol o alguno de los componentes de Ecopetrol, por lo que pienso que le puede aportar al crecimiento y al desarrollo del país hacia futuro, pero además es un pésimo momento para hacerlo, porque se van a vender unos activos cuando los precios de las materias primas, los precios de los recursos naturales están tan bajos. Eso incluso podría constituirse en un detrimento patrimonial que sería motivo de investigación para quienes promuevan la venta de esos activos, vender alguno de los componentes de Ecopetrol en estos momentos. Cuando los precios de las acciones están tan bajos, cuando los precios del petróleo están tan bajos, creo que es una pésima idea. Así que yo creo que el Estado debería ser más creativo de buscar esos 12 billones de pesos en otras fuentes, porque entre otras cosas lo único que vale más de 12 billones de pesos en Colombia es Ecopetrol. Así que cuando dicen 12 billones de pesos de activos, pues uno inmediatamente piensa en Ecopetrol, que es lo único que vale eso. Si no, ¿de dónde más van a recaudar esa plata?
creo que es una pésima idea. Creo que desmembrar a Ecopetrol para que esos recursos hagan parte de los ingresos corrientes de la nación, cuando hoy son unos activos productivos, es un pésimo negocio que no debería considerarse. Ok, quisiera remitirme ya como algo que también mencionaba Mario hace un momento, que es pues que en este escenario es prácticamente ineludible una reforma tributaria. Para ustedes, ¿es el momento de discutir esto? ¿Hacia dónde debería apuntar? Y sobre todo teniendo en cuenta lo que también decía Mario, de que pues los hogares colombianos en este momento están muy golpeados, hay mucha gente que quedó sin empleo, entonces cómo, si una de las propuestas, por ejemplo, es ampliar la base de personas que tributan, pues cómo les vamos a pedir esto con los niveles de desempleo que hay, y si no, pues entonces, ¿dónde podríamos empezar a mirar por dónde recaudar más? Siempre se habla de evasión, de elusión, de combatir esto, pero pues siempre se habla de lo mismo, entonces no sé por dónde podría enfocarse esta discusión si es que pues hay que darla. Representante, ¿usted qué opina? ¿Por qué no arrancamos al revés, para que no me toque a mí siempre de primera? Listo, listo. Mario. Bueno, Luis Carlos, no, es que no me gusta que se queden tanto tiempo así en silencio mirando al otro, entonces tratar de hacerlo equitativo, pero si quieren, no sé, Luis Carlos, ¿tú qué opinas? Dale, de una. Bueno, hay un sirirí que vienen repitiendo desde el lobby de distintas industrias y pues desde el gobierno que trabaja en articulación con ese lobby, y es que en Colombia las personas naturales tributan muy poco y las empresas tributan mucho. Y si uno se va a ver a comparar esto con cifras de la OCDE, por ejemplo, eh, es cierto, como porcentaje del PIB, las personas naturales en Colombia tributan mucho menos que en un país promedio de la OCDE. Como porcentaje del PIB, las empresas tributan mucho más que en un país promedio de la OCDE. Ahora, supongamos que esto está mal y supongamos que nos queremos parecer más a los países de la OCDE. Listo. Pero el tema no es tan sencillo de simplemente es que la única manera de subirle los impuestos a las personas naturales es ampliar la base y poner a pagar impuesto de renta como se proponía en la ley de financiamiento del 2018, que yo creo que es la hoja de ruta económica de este gobierno y de los que en el futuro tengan el mismo programa político. La única manera de aumentar los impuestos de las personas naturales no es solo poner a las personas que ganan más de 2 millones de pesos a pagar impuesto de renta. También se puede perfectamente poner a pagar impuestos a una tasa comparable a la de los países de la OCDE, a las personas que están en el 1% de los colombianos más ricos, que si uno se va a ver los estudios juiciosos hechos por una excelente académica colombiana, profesora en la Universidad de California en Los Ángeles, Juliana Londoño, la tasa efectiva de tributación de ese 1% de los colombianos más ricos es más o menos la mitad de lo que es, por ejemplo, la del grupo equivalente en Estados Unidos, que no es exactamente un paraíso socialista, ¿sí? Si nosotros pusiéramos a esas personas de altos ingresos, cuyos ingresos vienen de los dividendos de las empresas, a pagar como pagan en otros países, cerraríamos ese hueco fiscal que se abrió con el recorte de impuestos a las empresas. Pero ese no es el programa del gobierno. El gobierno, y fue muy claro en eso en la ley de financiamiento, quiere recortarle impuestos al capital, bien sea a través de cobrar menos impuestos de empresas o menos de dividendos y subírselos al trabajo, ¿sí? Por donde sea, a las personas que se ganan su salario mensualmente. Esa es la población a la cual el gobierno quiere poner a tributar para pagar un hueco fiscal que abrió que beneficia a quienes tienen ingresos que provienen principalmente o de las utilidades de sus empresas o de los dividendos que esas empresas les pagan. Y no creo que tengamos o sea, no, es absolutamente falso que haya una urgencia de poner a más personas naturales a pagar impuesto de renta. Para tapar ese hueco fiscal que abrió el gobierno, esto no es necesario. Ahora no es el momento de subirle impuestos a nadie, ni a las empresas, ni a las personas naturales. Creo que tenemos que pasar esta pandemia, tenemos que dejar que se recupere la economía. Contamos en este momento con una credibilidad en los mercados financieros internacionales para financiar con deuda lo que nos haga falta, pero sí llega un momento en que nos va a tocar pagar esas deudas y ahí sí se va a necesitar una reforma tributaria. Y tenemos que elegir si cumplimos con el espíritu de la Constitución, que nos dice que el sistema tributario tiene que ser progresivo, o si le hacemos el quiebre, como se viene buscando hacerle, y ponemos a los asalariados a pagar más impuestos.
Ok, Mario, ¿tú quisieras agregar algo a lo que ya habías dicho antes sobre reforma tributaria? Sí, 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 yo sí creo, a ver, yo digamos que pienso que sí hay espacio para cobrar nuevos impuestos. Yo creo que deberíamos, por ejemplo, Luis Carlos, una cosa es que el próximo año se acaba el impuesto a la riqueza. Ujú. Ese es un impuesto que deberíamos hacer una reforma para mantener ese impuesto. Ese es un impuesto que en muchos años ha funcionado, es un impuesto súper progresivo, es un impuesto que además incluso yo lo que plantearía es que hay que aumentar la tarifa de ese impuesto y aumentar el número de personas que pagan ese impuesto a la riqueza. Ese impuesto, entre otras cosas, es ejemplo en muchos países de lo que debería hacerse en materia tributaria, en el caso colombiano. Si nosotros nos consultan con mucha frecuencia, por ejemplo, en Argentina ahora están discutiendo la posibilidad de tener ese impuesto y nosotros somos un referente para que eso se dé. Es decir, yo creo que es algo que tiene que mantenerse, pero lamentablemente si no se hace una reforma, ese impuesto se acaba en el 2021. Yo creo que hay que establecer más controles a lo que se conoce como los flujos financieros ilícitos. Por ejemplo, Colombia no tiene un gran antecedente de establecer controles a las guaridas financieras o a los paraísos fiscales. Y es mucha la plata que se fuga del país a través de esos movimientos que realizan empresas, a través de, por ejemplo, la subfacturación comercial. Nosotros acabamos, Alejandra, de hacer un estudio en Sede de Trabajo en el que mostramos que entre el año 2010 y el año 2018, por facturación fraudulenta de las exportaciones de materias primas, de recursos naturales del país, se perdieron 24.000 millones de dólares. Se fugaron sin que el Estado colombiano lo supiera, 24.000 millones de dólares que dejaron de pagar algo así como 17 billones de pesos en impuestos en ese periodo que les estoy diciendo. O sea que pues hay una cantidad de recursos que se están perdiendo que el Estado, solamente por no establecer controles efectivos, por no declarar paraísos fiscales a países como Panamá, está perdiendo una cantidad de recursos. Y por último, yo creo que también hay espacio para cobrar más impuestos a las rentas, digamos, a las actividades rentistas, a la renta inmobiliaria, a la posesión de tierra que es ociosa, a las rentas de capital, que son actividades que no generan valor agregado, que no generan significativamente muchos empleos y que el Estado tiene un gran terreno, pues ahí digamos que en las que puede mejorar la tributación y la eficiencia de la tributación, la progresividad, si se cobraran impuestos a esas rentas. Ok, representante, usted que está allá adentro, ¿cómo ve ambientada esta discusión? Pues mire, yo creo que en Colombia todos los ciudadanos estamos siempre esperando la próxima reforma tributaria. Siempre tenemos la amenaza de la próxima, siempre nos dicen que la que viene sí es la que es, la estructural, pero siempre. Entonces, para mí no es una cuestión de si va a haber reforma tributaria, sino de cuándo va a ser esa reforma tributaria. Y ellos se ríen porque saben que tengo razón, o sea, eso no hay de otra. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, el Banrep en sus comentarios acerca del presupuesto general, que es diciendo aquí falta plata, y cuando usted ve que todo el mundo dice aquí falta plata, pues eso ¿a qué traduce? A una reforma tributaria. ¿Cuándo? Pues yo estoy de acuerdo con que este no sería el mejor momento para poner nuevos tributos, pero también ante la necesidad, pues, ¿qué se va a hacer? Yo oponerme, pero que va a haber reforma tributaria, creo que es difícil que no. ¿Dónde? ¿Qué se podría hacer? Pues ya establecieron la comisión, que nosotros molestamos mucho con ese tema, una comisión para evaluar todos los beneficios tributarios que hay en Colombia. Esa comisión se estableció hace poco y debe tener sus primeros resultados para los primeros meses del año entrante. Ahora vamos a ver si no los torturan para sacarles algún pronunciamiento antes que ayude a una reforma tributaria, incluso antes que eso, pero vamos a ver. Yo sí creo que lo más importante de nuestra estructura tributaria es eliminar una cantidad de beneficios que no generan beneficios sino para el que lo toma, porque el beneficio tributario está hecho con la lógica de que usted beneficia a una empresa, a una industria, y eso se revierte en un mayor beneficio para la economía. Y esa ecuación es la ecuación que desconocemos y que en muchos casos sospechamos, sin toda la rigurosidad de un análisis de impacto, que no están dando los resultados que deben dar. Entonces yo creo que es muy importante esta comisión de beneficios tributarios que se estableció, creo que es muy importante con base en esa información, ojalá técnica, rigurosa, etcétera, etcétera, sin sesgos de los lobbies de los que tanto habla Luis Carlos y Mario también, que con base en eso se pueda hacer una reforma tributaria realmente quitando esos beneficios tributarios y dejando un escenario fiscal
que limpie eso y deje unos impuestos mucho más progresivos. El de la riqueza creo que es muy bueno, creo que coincido con que lo podemos mantener, pero también el tema de querer más gasto sin reforma es digamos, una encrucijada en la que nos mantenemos todos los que estamos en esas comisiones de presupuesto y demás. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos bastantes elementos, pues un poco el consenso de que este presupuesto pues no se compadece con lo que el país va a necesitar, que necesita pues ser un poco más atrevido y dejar tanta ortodoxia, la necesidad de que con estos recursos pues se genere empleo y lo inevitable que resulta una reforma tributaria, pero pues que sin duda no puede golpear los bolsillos de los colombianos que han estado afectados por la situación, por el desempleo y por las tasas de pobreza que se prevé que van a aumentar. A nuestros invitados, muchísimas gracias por haber estado en este debate de esta alianza del espectador con FESCOL, a Mario, Luis Carlos, Mario, director de Sede de Trabajo, Luis Carlos, director de el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y a la representante de la Cámara, Catalina Ortiz, muchísimas gracias. No sé si quieran decir algo para terminar. Desde el Congreso, haciéndole vigilancia a todos estos temas presupuestales, muchas gracias por el espacio a la espectadora FESCOL. Luis Carlos. Compañeros de panel y obviamente a todos los que se nos pegaron a ver. Sí. Bueno, no, pues efectivamente muchas gracias a todos ustedes por este espacio. Yo creo que el mensaje es claro, o sea, los colombianos no vamos a estar contentos con el gobierno hasta que no sepamos qué hacen con nuestros impuestos, y el gobierno nos tiene que dar cuentas programa por programa, peso por peso y no billón por billón. Okay. Mario. Alejandra, no, agradecer la invitación al espectador, a FESCOL. Es un gusto haber estado en este panel contigo, Alejandra, y con la representante de Catalina Ortiz y con Luis Carlos, y haber pues dado este espacio, digamos, en medio de tantas cosas que pasan en este país, un espacio para hablar de estos temas que son tan importantes para el bolsillo, para la vida de las personas, sobre los que no se discute con mucha frecuencia, pero que son tan importantes para definir el futuro del país. Listo, no, ustedes muchísimas gracias, y muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Y antes de terminar, quisiéramos dejarlos con un video que habíamos preparado sobre este tema. De nuevo, muchísimas gracias a los invitados, a todos los que nos vieron. Hasta pronto. No sé. El proyecto de presupuesto general para 2021 fue presentado por el gobierno a finales de julio. La iniciativa llegó al Congreso con un monto total de 314 billones, lo que representa un crecimiento del 15.5% frente al presupuesto de vigencia actual de 217.7 billones. En su momento, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, aseguró que la prioridad del gobierno con este proyecto es reactivar la economía, generando el mayor número posible de puestos de trabajo. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, sin deuda el presupuesto asciende a 238.1 billones de pesos. De estos, 53.1 billones corresponden a inversión y 185 billones a funcionamiento. Carrasquilla aseguró durante la radicación del proyecto en el Congreso que el monto de los recursos refleja un esfuerzo del gobierno por implementar una política de inversión que facilite la reactivación de la economía. Pero a pesar de las declaraciones del gobierno, hay dudas acerca de si este de verdad es el presupuesto que se necesita para el año de la reactivación económica. Para este punto es casi una obviedad referirse al 2020 como el peor año para la historia económica del país. El gobierno estima que el desempeño del Producto Interno Bruto será del menos 5.5% para el 2020. Y esta es una de las proyecciones más optimistas hasta el momento. El Banco de la República, por ejemplo, situó la contracción de la economía en un rango que oscila entre menos 6% y menos 10% en su actualización más reciente sobre las proyecciones económicas. Para 2021, la administración Duque espera un rebote de la economía de 6.6%, mientras que el Banco Central ve un PIB anual de entre 3% en el peor de los escenarios y de 8% en el mejor de los casos. Una crisis que se sale de todos los parámetros y caminos conocidos, como un impacto a escala global que destroza cadenas de valor en todo el planeta.
Es para muchos el momento de apretar todos los botones rojos y tratar la economía con remedios que trascienden los manuales para otros tiempos. Estamos hablando, como lo dijo Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, de tiempos impensables que precisan medidas radicales. Para Guevara, la crisis requiere medidas económicas globales que tendrán que trascender las lógicas del mercado y las reglas presupuestarias sobre las que se han erigido la política económica de las últimas 4 décadas. Y en este punto, el proyecto de presupuesto ofrece flancos débiles. Según el propio Ministerio de Hacienda, el presupuesto para el próximo año se mantendrá al mismo nivel del de vigencia fiscal actual, de cerca del 21% del PIB. Entonces, ¿el año de la recuperación económica se mantendrá con más de lo mismo, por decirlo de alguna manera? Uno de los aspectos que más llama la atención de analistas y críticos del proyecto de presupuesto es que su mayor crecimiento es el servicio a la deuda. En otras palabras, los recursos para pagar deudas crecen, y sí que crecen. De acuerdo con las cuentas del Ministerio de Hacienda, las apropiaciones para servir la deuda crecen 41.6% hasta llegar a los 75.9 billones. De acuerdo con Mario Valencia, director de Sede de Trabajo, los recursos para compensar las pérdidas que tendrá la economía este año están en el orden de 50 a 60 billones. Para Valencia, el gobierno tiene la opción de salir a renegociar pagos de deuda para concentrar el gasto público en la reactivación de la economía. Pero con esta decisión, las cabezas de la política económica parecieran señalar hacia una recuperación económica que estará liderada por los privados, no por el Estado, y será a punta de crédito. El pasado 25 de agosto, la Comisión Quinta del Senado realizó un debate de control político al proyecto de presupuesto. En una sesión de más de 4 horas sucedió un pequeño milagro político en uno de los tiempos más polarizados de un país afín a dividirse. Senadores de distintas corrientes políticas, como Polo y Centro Democrático, por ejemplo, se pusieron de acuerdo en que los recursos del presupuesto para el agro son, en sus palabras, desastrosos, insuficientes e inexistentes. Según datos presentados por el senador Alejandro Corrales, hay un déficit de 2 billones entre los recursos que el sector solicitó y lo que le fue asignado. Esto no es caridad. Es que aquí hay que entender, doctor Carrasquilla, que el sector agropecuario no vino a pedirle limonas como pidiendo caridad. Este es un sector estructural, garantiza la seguridad alimentaria de un país, garantiza la generación de empleo y el desarrollo social y económico en las zonas donde hay violencia. Por Dios, la mejor forma de combatir la violencia, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, los grupos paramilitares, guerrilleros y delincuenciales, generando trabajo y desarrollo económico en el campo. Esa es, porque eso no arranca allá en la 26 en Bogotá, no, eso arranca en las zonas alejadas de Colombia, y la mejor forma de combatirlo es invirtiendo en ese sector agropecuario. La administración del presidente Iván Duque ha propuesto el agro como uno de los pilares de la reactivación económica. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez incluso llegó a afirmar que el país podría convertirse en una potencia en alimentos procesados. Pero para el presupuesto de 2021, el agro sufrió un recorte del 7% en sus recursos. Por ejemplo, en el Plan Operativo Anual de Inversiones, el sector agro requirió 367.777 millones para ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Y en el proyecto de presupuesto quedaron consignados 37.244 millones para este fin. Lo mismo sucedió en el rubro de ordenamiento social y uso productivo del territorio rural, para el que se solicitaron 832.840 millones, pero fueron asignados 184.218 millones. Pues ya se ha dicho aquí, pero el presupuesto no puede ser peor para el agro, porque es un presupuesto, recordemos algunas cosas, que el presupuesto ya muy malo que había lo reduce. O sea, este presupuesto está reduciendo el presupuesto del agro en 8%, es un montón. Pero es que además el del año pasado, o sea, el que se está ejecutando este año, se redujo en 17% con respecto al año anterior. O sea que en 2 años aquí hay recorte de 25% de un presupuesto que ya era muy malo, porque el agro colombiano nunca ha tenido un buen presupuesto. Esa es la triste realidad. Y entonces, ojo con esto, señor ministro de Hacienda. Aquí estamos discutiendo los impactos de la pandemia, yo no los voy a negar, desastrosos para el país, pero aquí hay problemas que vienen desde antes y que no se le pueden imputar a la pandemia. Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, uno de los problemas extras del proyecto del presupuesto es la falta de transparencia alrededor de toda la discusión.
El académico insiste en que hay una falta de detalles sobre cómo se planea gastar la plata de todos los colombianos. El observatorio ha hecho un juicioso trabajo de desglose del documento para intentar dilucidar en qué se gastarán los recursos y se ha encontrado con que es imposible saberlo. Por ejemplo, en educación se habla de 42.7 billones para funcionamiento. Lo mismo pasa en salud, con 33.8 billones. ¿Funcionamiento con quiénes? ¿Dónde? Se pregunta la institución en un artículo publicado en este diario. Reyes asegura que como público no tenemos los elementos suficientes para debatir más a fondo, y concluye que bien vale la pena preguntarse cómo se invierten peso por peso, cómo se van a emplear los recursos en la economía post-COVID-19, pero probablemente ni el Ministerio de Hacienda sabe cómo va a hacer esto.